Mi esposa me pide un tiempo, pero en realidad me está siendo infiel, y mi venganza se convierte en el mejor regalo de Navidad que podría haber deseado. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja tu like. Hola, soy Samuel. A lo largo de mi vida, siempre me he considerado una persona seria y algo reservada. No soy el alma de la fiesta ni el primero en alzar la voz en una discusión, pero eso no significa que no tenga pasiones o principios. Crecí en un barrio tranquilo de Portland, rodeado de parques y vecindarios que parecían detenidos en el tiempo. Mi infancia fue sencilla pero feliz, con padres trabajadores que siempre me inculcaron el valor de la honestidad y la perseverancia. Desde niño, tenía un amor especial por los libros y la escritura. Podía perderme durante horas en historias que me llevaban a mundos lejanos. Aunque no lo aparento, siempre he sido un soñador. Quizás por eso desarrollé un carácter introspectivo, analizando casi siempre cada detalle de lo que me rodea. A los 20 años, mientras estudiaba ingeniería informática, conseguí un trabajo de medio tiempo en una pequeña empresa de tecnología. Era un entorno lleno de retos, pero también el lugar donde aprendí a ser independiente. Esa experiencia me ayudó a forjar una ética de trabajo que, con los años, me llevó a ascender en mi carrera. Ahora, a mis 39 años, trabajo como gerente en una consultora tecnológica que colabora con grandes empresas. El camino no ha sido fácil, pero estoy orgulloso de lo que he logrado. Siempre he sido metódico con mis finanzas, y eso me permitió comprar una casa años antes de casarme. Era un sueño hecho realidad, aunque nunca imaginé que esa casa sería testigo de tantos altibajos. Sofía apareció en mi vida cuando menos lo esperaba. Fue durante un proyecto conjunto entre mi empresa y la suya, una agencia de marketing digital. Recuerdo claramente el primer día que la vi. Llegó tarde a la reunión, pero lo compensó con una sonrisa deslumbrante y una energía arrolladora. Sofía era todo lo opuesto a mí. Donde yo era serio, ella era risas. Donde yo veía problemas, ella veía oportunidades. Físicamente, era impresionante, cabello castaño que caía en ondas suaves, ojos azules que parecían iluminar todo a su alrededor y una sonrisa capaz de desarmar al más frío de los hombres, pero lo que realmente me conquistó fue su personalidad. Era la chica que siempre tenía la palabra justa, el comentario divertido, el ánimo para seguir adelante. Nos conocimos más a fondo durante largas sesiones de trabajo. Aunque teníamos enfoques distintos, nuestras personalidades se complementaban. Sofía solía bromear diciendo que yo era como una ancla que la mantenía en tierra cuando su entusiasmo la llevaba demasiado lejos. Los meses de trabajo conjunto finalmente me llevaron a pedirle que saliéramos. Fue un paso enorme para mí, porque no soy el tipo de hombre que toma la iniciativa en cuestiones románticas. Pero con Sofía sentí que valía la pena arriesgarme. Nuestra relación fue mágica desde el principio. Ella traía color y emoción a mi vida, mientras yo le ofrecía estabilidad y apoyo. Sofía me enseñó a disfrutar más del presente, a ser menos crítico conmigo mismo. A cambio, yo trataba de ser el mejor compañero posible, atento y comprensivo. Con el tiempo, comenzamos a hablar de un futuro juntos. Ambos veníamos de contextos diferentes, yo, de una familia trabajadora y pragmática, ella, de un hogar más liberal. Su familia era un poco excéntrica, algo que al principio me intimidó, pero me esforcé por ganarme su respeto. Antes de casarnos, decidimos comprar una casa juntos, aunque yo había puesto todo el dinero. Fue un momento emocionante, lleno de planes y sueños compartidos. La casa estaba en un barrio tranquilo, con un pequeño pero acogedor jardín. Sofía estaba emocionada con la decoración, quería que cada rincón reflejara nuestra personalidad. La convivencia antes del matrimonio fue casi perfecta. Nos dividíamos las tareas, salíamos juntos los fines de semana y disfrutábamos de las cosas simples, como cocinar o ver películas. Había días en los que sentía que no podía pedir más de la vida. Un año después de casarnos, nació nuestra hija, Valentina. Fue el día más feliz de mi vida. Ser padre cambió mi perspectiva del mundo, me hizo más paciente y comprensivo. Sofía y yo trabajamos como un equipo para criar a Valentina, asegurándonos de que tuviera una infancia feliz y llena de amor. A medida que Valentina creció, nuestra relación pareció fortalecerse aún más. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros trabajos y nos asegurábamos de dedicar tiempo a nuestra familia. Desde afuera, éramos la pareja perfecta. Pero como he aprendido desde entonces, las apariencias pueden ser engañosas. El paso de los años consolidó nuestra rutina familiar. Sofía continuaba trabajando en marketing, mientras yo seguía en la consultora tecnológica. Valentina, nuestra hija, se había convertido en una adolescente brillante y llena de energía. Era el reflejo de lo mejor de ambos, la inteligencia y la seriedad que heredó de mí, junto con el carisma y la espontaneidad de su madre. Los días se deslizaban con una tranquilidad casi predecible. Despertaba temprano, tomaba café mientras leía noticias, y luego me dirigía a la oficina. Sofía, por su parte, era más relajada en las mañanas.
Se quedaba un poco más en la cama, revisando su celular o disfrutando de un rato de tranquilidad antes de que comenzara su jornada laboral. Por las tardes, siempre tratábamos de cenar juntos como familia. Era una tradición que instauramos cuando Valentina era pequeña y la habíamos mantenido. Sofía y Valentina llenaban la mesa de risas y anécdotas, mientras yo me limitaba a escucharlas, feliz de tenerlas en mi vida, aunque nuestra vida parecía perfecta. En el fondo había algo que no podía ignorar, un silencio incómodo que comenzaba a sentarse entre Sofía y yo. No era que discutiéramos mucho o que hubiera tensión palpable, simplemente sentía que nuestras conversaciones eran cada vez más superficiales. Las largas charlas que solíamos tener en nuestros primeros años juntos se habían reducido a intercambios básicos sobre el trabajo, la escuela de Valentina y tareas del hogar. A veces me preguntaba si esto era normal en los matrimonios a largo plazo, pero rápidamente descartaba esos pensamientos. Sofía siempre había sido una buena esposa, eso era seguro. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Sofía. Pasaba más tiempo en su celular, algo que al principio no me molestó. Era común que usara su teléfono para el trabajo, así que asumí que estaba ocupada con campañas o clientes difíciles. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención fue la manera en que, cada vez más seguido, se apartaba del grupo familiar para revisar su teléfono en privado. Hubo noches en las que, mientras yo veía una película con Valentina, Sofía estaba en la cocina o en la terraza, enviando mensajes. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta lista, era del trabajo, una amiga que estaba pasando por algo complicado, o simplemente me sonreía y decía que no era nada importante. No soy un hombre celoso. Siempre creí que la confianza era la base de una relación sólida, y Sofía nunca me había dado motivos para dudar de ella. Pero esa desconfianza comenzó a crecer en mí como una espina difícil de ignorar. En paralelo, había algo más en su actitud que no cuadraba. Sofía era naturalmente cariñosa, alguien que siempre encontraba formas de demostrar su amor, ya fuera con pequeños gestos o palabras afectuosas. Pero en los últimos meses, esas muestras se habían vuelto menos frecuentes. No es que hubiera dejado de quererme, al menos, eso creía yo. Pero su interés en mí parecía haber menguado, como si su atención estuviera en otra parte. Esto llegó a un punto crítico una noche de sábado. Sofía y yo habíamos llevado a Valentina al cine para ver una película que ella había estado esperando. Fue una noche agradable, llena de risas y momentos familiares. Pero al llegar a casa, después de que Valentina se fue a su habitación, Sofía me pidió que habláramos. Nunca olvidaré esa conversación. Sofía se veía seria, casi nerviosa, algo poco común en ella. Me miró a los ojos y, con un tono firme pero vacilante, me dijo: Mateo, creo que deberíamos tomarnos un tiempo. La frase cayó como un balde de agua fría. Al principio, pensé que había escuchado mal. ¿Un tiempo? ¿Para qué? No éramos una pareja que discutiera constantemente. No había signos evidentes de problemas serios en nuestra relación. ¿Por qué querría ella separarse, aunque fuera temporalmente? Sofía trató de explicarse. Dijo que sentía que llevábamos demasiado tiempo juntos, que tal vez habíamos caído en una monotonía que estaba afectando nuestra conexión. Aseguró que no era porque hubiera dejado de quererme, sino porque necesitaba tiempo para reencontrarse consigo misma. Aunque sus palabras parecían razonables, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Es por el bien de nuestra relación, añadió. Necesitamos un respiro, Mateo. Para extrañarnos, para redescubrirnos. A pesar de mi confusión y dolor, acepté. No porque creyera que estaba bien, sino porque quería confiar en ella. Pensé que tal vez tenía razón y que un tiempo separados podría ayudarnos a fortalecer nuestra relación. Pero en el fondo, algo en mí sabía que esta decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa misma semana me mudé a un pequeño apartamento que alquilé cerca de mi trabajo. Era un lugar sencillo, con una sala pequeña, una cocina modesta y un dormitorio. Aunque no era nada lujoso, me sentí extraño al estar solo después de tantos años compartiendo mi vida con Sofía y Valentina. Lo que más me dolía era la falta de comunicación con Valentina. La llamaba casi todos los días, pero sus respuestas eran cortas y distantes. Incluso llegué a preguntarle si estaba enojada conmigo, pero ella siempre lo negaba. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. En mi tiempo libre, trataba de distraerme con lecturas o proyectos personales. Pero, en realidad, mi mente siempre volvía a Sofía. ¿Había fallado como esposo? ¿Había algo que pudiera haber hecho diferente? Estas preguntas me atormentaban día y noche. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a la madre de Sofía esperándome en la entrada del edificio. Su rostro reflejaba enojo y decepción. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a regañarme, acusándome de haber engañado a su hija y destrozado a la familia. No entendía nada. Traté de calmarla, explicándole lo que había sucedido,
pero fue evidente que Sofía le había contado una versión completamente distinta de los hechos. Después de un rato, su tono cambió. Se disculpó y me dijo que no sabía a quién creer, pero que quería hablar con Sofía para aclararlo todo. Esa noche, decidí que ya era hora de descubrir qué estaba pasando realmente. Si Sofía estaba mintiendo a su familia, había algo más detrás de todo esto. La madre de Sofía, a pesar de su fuerte carácter, era una mujer justa y directa. Después de nuestra conversación, me prometió que hablaría con Sofía para obtener respuestas claras. En el fondo, yo sabía que esa sería una tarea difícil. Sofía era muy convincente cuando quería. El día siguiente, la señora llamó a su hija y le pidió que fueran a su casa. Usó una excusa convincente, un asunto familiar importante que necesitaba discutir en privado. Sofía aceptó sin cuestionar mucho, dejando la casa sola con Valentina. Esta fue mi oportunidad. Apenas supe que Sofía estaba en camino a casa de su madre, me dirigí a mi antigua vivienda. Al llegar, respiré profundamente antes de tocar el timbre. La sorpresa fue que Valentina abrió la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Me dolió, pero sabía que tenía que mantener la calma. «Necesito hablar contigo, Valentina. Hay cosas que no sabes y es importante que escuches mi versión», dije con seriedad. Por un momento, pareció dudar. Luego, con un suspiro, me dejó entrar, nos sentamos en el sofá y ella cruzó los brazos como si estuviera preparándose para una confrontación. Le expliqué todo, como Sofía había pedido un tiempo, las razones que me dio y cómo terminé en un apartamento pequeño, alejado de mi familia. También le hablé de su abuela y de lo que me había dicho. Valentina me escuchó en silencio, pero su expresión cambió gradualmente, de enojo a incredulidad. «Papá, mamá dijo que tú», «¿qué dijo?», pregunté. «¿Qué tenías otra mujer?» «Me la había traicionado y por eso decidió que te fueras», respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sofía no solo había distorsionado la verdad, sino que había usado a nuestra hija para justificar sus acciones. Tomé las manos de Valentina y la miré a los ojos. «Valentina, eso no es cierto. Nunca le he sido infiel a tu madre. La amo, siempre la he amado. Si me fui, fue porque ella me pidió un tiempo. No porque hiciera algo malo». Por primera vez en semanas, vi un atisbo de duda en su mirada. Valentina sabía que yo no era el tipo de persona que mentía o que traicionaba la confianza de alguien. «Entonces, ¿por qué mamá diría eso?», preguntó. «Eso es lo que quiero averiguar», respondí con firmeza. «Pero necesito tu ayuda». Valentina aceptó ayudarme, aunque no fue fácil para ella. Estaba dividida entre su lealtad hacia su madre y su cariño hacia mí. Le expliqué que no quería ponerla en una posición incómoda, pero que era importante descubrir la verdad. Decidimos que la mejor forma de hacerlo era instalando cámaras en la casa. Fue Valentina quien sugirió que las colocáramos en el dormitorio de Sofía, ya que era el lugar donde probablemente sucederían cosas que no queríamos imaginar. Aunque la idea me revolvía el estómago, sabía que era necesario. Regresé más tarde esa noche, y Valentina se comportó como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, yo me preparaba para la siguiente etapa. Había colocado cámaras discretas en el dormitorio de Sofía y en las áreas comunes mientras ella estaba fuera. No me sentía orgulloso de tomar esa medida, pero necesitaba pruebas concretas. Valentina, por su parte, fue mi cómplice. Estábamos de acuerdo en que ella encontraría una excusa para salir de la casa al día siguiente, dándome la libertad para que yo observara lo que ocurría. La mañana llegó rápidamente. Valentina se despidió de Sofía con un beso en la mejilla y una excusa bien ensayada sobre estudiar con una amiga. Sofía no mostró ninguna sospecha. Yo, por mi parte, me había escondido dentro de la casa, esperando que los eventos se desarrollaran. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. No reconocí al hombre que salió del vehículo. Mi cuerpo se tensó mientras lo veía acercarse a la puerta principal. Sofía abrió la puerta con una sonrisa que no le había visto en meses. Él entró sin dudar, y mi mundo se derrumbó. Todo el peso de mis sospechas cayó sobre mí como una avalancha. Decidí esperar. Necesitaba pruebas más contundentes antes de confrontarla. Los vi conversar en la sala durante unos minutos. En los últimos meses, subieron juntos al dormitorio. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mi mente se llenó de imágenes de lo que podría estar ocurriendo, pero me obligué a mantenerme firme. No podía arruinar todo en un arranque de emociones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, subí las escaleras en silencio. Abrí la puerta del dormitorio sin previo aviso. La escena frente a mí era exactamente lo que temía. Sofía y el hombre estaban juntos, tomados por sorpresa. Gritaron al verme, apresurándose a cubrirse.
¿qué demonios estás haciendo aquí?, gritó Sofía, claramente en pánico. Yo no dije nada al principio. Miré a los dos con una calma que me sorprendió. Sabía que tenía la ventaja. Creo que la pregunta es, ¿qué demonios estás haciendo tú?, respondí finalmente. Mi voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de enojo. El hombre, sin siquiera mirarme, se vistió rápidamente y salió de la habitación, murmurando una disculpa apresurada. No intenté detenerlo, no era él quien me interesaba, al menos por el momento. Sofía comenzó a llorar. Sus palabras eran un revoltijo de excusas y súplicas hacia la autocompasión. No quería hacerte daño, no quería que esto pasara, repetía una y otra vez. Pero yo ya no escuchaba. No podía, todo lo que había construido con ella, los años juntos, la familia que creamos, se desmoronaba frente a mí. Sofía, basta. No quiero escuchar más excusas, ya lo entendí todo. Levanté la mano, indicándole que se detuviera. La expresión de su rostro cambió de súplica a desesperación. No, Mateo, por favor. No quería que esto sucediera. Fue un error, no sabía lo que hacía. No me dejes, por favor. Su voz resonaba con desesperación, y sin importar cuánto lo intentara, no podía creerle. Sofía se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos, y continuaba llorando, rogándome que la escuchara. Pero, por dentro, sentía que algo había muerto. La confianza, la seguridad y esa paz que me daba nuestro hogar se habían esfumado. Le dije que lo mejor era que se fuera, que el amor que una vez sentí por ella se había roto en pedazos tan pequeños que ya no podría recogerlos. Esas palabras se sentían como una sentencia, pero sabía que era necesario decirlas. No puedo seguir con esto, Sofía. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás, y no quiero vivir así, con dudas y traiciones. Se acabó. Toma tus cosas y vete. Sofía comenzó a suplicar y llorar aún más fuerte. Trató de justificar lo injustificable y prometió que cambiaría, que esto no volvería a ocurrir, pero mi decisión estaba tomada. Después de horas de discusión y lágrimas, finalmente tomó sus cosas y salió de la casa. Cuando finalmente me quedé solo, me sentía abrumado por el silencio de la casa. Mis pensamientos parecían gritarme al oído. Todo lo que Sofía y yo habíamos construido en esos años juntos, los recuerdos, nuestras vivencias, sentí que todo se desplomaba como un castillo de arena. Me hundí en el sofá, tratando de procesar lo sucedido. La noche avanzó lenta y yo permanecía despierto, incapaz de dormir. La tristeza era tan abrumadora como la ira, pero dentro de mí algo se asentaba, al menos había puesto un límite, sabía que mi vida cambiaría, que me enfrentaría a una soledad que me parecía aterradora, pero también sabía que ese era el único camino posible para mí. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones. Me sentía agotado y desorientado, pero decidí centrarme en retomar mi rutina, en mi trabajo y en intentar recuperar algo de normalidad. Cada espacio de la casa me recordaba a Sofía, cada objeto traía consigo una memoria compartida. Hubo momentos en los que sentía que el vacío era demasiado, pero en mi interior sabía que era lo correcto. En el trabajo, trataba de concentrarme en mis tareas, de enfocarme en mi equipo y en cumplir con los plazos que tenía. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero nunca quise explicarles lo que había pasado. Prefería que todo permaneciera entre mis pensamientos y mi propio proceso. A pesar de la firmeza con la que había terminado la relación, Sofía no parecía dispuesta a aceptar mi decisión. Pasaron un par de semanas en las que recibía constantes mensajes de su parte, donde me rogaba que reconsiderara mi postura, me enviaba textos largos tratando de explicar y justificar sus acciones. Pero yo no contestaba. Sabía que responderle solo prolongaría un ciclo del que necesitaba salir. Ella me buscaba, decía que no sabía cómo vivir sin mí, que lo que había pasado solo era una fase, que quería reconstruir nuestra relación. Pero yo no podía olvidar lo que vi en esos videos y en esas fotos. Cada imagen regresaba a mi mente como una señal inequívoca de que nada de lo que decía podía cambiar la realidad. Un par de meses después, cuando la intensidad de sus mensajes había disminuido un poco, decidí que era el momento de formalizar el divorcio. Había consultado con un abogado y sabía cuáles eran los pasos a seguir. Preparé los documentos, consciente de que este era el cierre definitivo a una etapa que había marcado mi vida de una forma tan profunda. Nos reunimos en una cafetería para que ella pudiera firmar los papeles, pero desde el principio noté que estaba incómoda. Se rehusaba a firmar, insistía en que aún había algo que salvar, que podíamos intentar una vez más. Me hablaba de cómo nuestro matrimonio era algo sagrado para ella y de cómo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperarme. Pero la confianza que había tenido en ella estaba irremediablemente rota. Finalmente, después de una larga discusión en la que le expliqué por qué no había vuelta atrás, aceptó firmar los papeles. Observé cómo su rostro mostraba una mezcla de tristeza y frustración mientras firmaba el último documento. En ese momento, supe que, por fin, estaba cerrando ese capítulo. Después de ese día,
la vida comenzó a fluir de una forma diferente. Me centré en mis amigos y en retomar mis propios intereses, aquellos que había dejado de lado en medio de los compromisos y las responsabilidades del matrimonio. Volví a hacer deporte, a leer más y a salir a tomar un café los domingos. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una sensación de paz y a la convicción de que había hecho lo correcto. Un día, mientras estaba en el parque disfrutando de un café, me encontré con Camila, la amiga que me había contado lo que sucedía. Charlamos un rato y descubrí que, más allá de la situación que habíamos compartido, teníamos bastantes cosas en común. La conversación fluyó de forma natural, y esa fue la primera de varias salidas que tendríamos en los meses siguientes. Pasaron los meses y Camila y yo fuimos construyendo una amistad cada vez más fuerte. Sabía que ella estaba ahí para mí y que había sido un pilar en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Las salidas se volvieron más frecuentes y, eventualmente, nuestra conexión se transformó en algo más. Iniciamos una relación basada en la confianza y en la honestidad, algo que valoraba profundamente después de lo vivido. Finalmente, sentí que había encontrado una nueva forma de felicidad, una que llegó después de superar tantas pruebas. Sin embargo, a pesar de los momentos de tranquilidad que estaba disfrutando, el pasado volvió a manifestarse de una manera inesperada. Esa noche, mientras regresaba a casa después de pasar el día con Camila, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Era Sofía, diciendo que no podía creer lo que estaba haciendo y que no permitiría que Camila me alejara de ella. Me quedé mirando el mensaje, asombrado por su descaro y su falta de autocrítica. Le respondí que ya no tenía nada que ver conmigo, que debía respetar mi decisión y dejarme seguir adelante con mi vida. Pero al día siguiente, Camila me llamó, preocupada, diciéndome que Sofía la había estado amenazando. La noticia de que Sofía había estado contactando a Camila con amenazas me enfureció. Mi esposa me pide un tiempo para nosotros, pero en realidad me estaba siendo infiel, y mi venganza resultó ser el mejor regalo de Navidad que pude recibir. Hola, soy Samuel. A lo largo de mi vida, siempre me he considerado una persona seria y un tanto reservada. No soy el alma de la fiesta ni el primero en levantar la voz en una discusión, pero eso no significa que no tenga pasiones o principios. Crecí en un vecindario tranquilo en Seattle, rodeado de parques y calles que parecían congeladas en el tiempo. Mi infancia fue sencilla pero feliz, con padres trabajadores que siempre me inculcaron el valor de la honestidad y la perseverancia. Desde pequeño, desarrollé un amor especial por los libros y la escritura. Podía perderme durante horas en historias que me transportaban a mundos lejanos. Aunque no lo aparento, siempre he sido un soñador, quizás por eso tengo un carácter introspectivo, analizando cada detalle de lo que me rodea. A los 20 años, mientras estudiaba ingeniería en computación, conseguí un trabajo de medio tiempo en una pequeña empresa tecnológica. Era un entorno lleno de desafíos, pero también el lugar donde aprendí a ser independiente. Esa experiencia me ayudó a forjar una ética de trabajo que, con los años, me llevó a ascender en mi carrera. Ahora, a mis 39 años, soy gerente en una consultora tecnológica que colabora con grandes empresas. El camino no ha sido fácil, pero estoy orgulloso de lo que he logrado. Siempre he sido metódico con mis finanzas, y eso me permitió comprar una casa años antes de casarme. Era un sueño hecho realidad, aunque nunca imaginé que esa casa sería testigo de tantos altibajos. Clara apareció en mi vida cuando menos lo esperaba. Fue durante un proyecto conjunto entre mi empresa y la suya, una firma de marketing digital. Recuerdo perfectamente el primer día que la vi. Llegó tarde a la reunión, pero compensó su retraso con una sonrisa deslumbrante y una energía arrolladora. Clara era todo lo opuesto a mí. Donde yo era serio, ella era risas. Donde yo veía problemas, ella veía oportunidades. Físicamente, era impresionante, con cabello rubio que caía en ondas suaves, ojos azules que iluminaban todo a su alrededor y una sonrisa capaz de desarmar al más frío de los hombres. Lo que realmente me conquistó fue su personalidad. Era esa chica que siempre tenía la palabra justa, el comentario divertido, el ánimo para seguir adelante. Nos conocimos más a fondo durante largas sesiones de trabajo. Aunque teníamos enfoques distintos, nuestras personalidades se complementaban. Clara solía bromear diciendo que yo era como una ancla que la mantenía en tierra cuando su entusiasmo la llevaba demasiado lejos. Después de meses de trabajar juntos, finalmente le pedí que saliéramos. Fue un paso enorme para mí, ya que no soy el tipo de hombre que toma la iniciativa en cuestiones románticas. Pero con Clara sentí que valía la pena arriesgarme. Nuestra relación fue mágica desde el principio. Ella traía color y emoción a mi vida, mientras yo le ofrecía estabilidad y apoyo. Clara me enseñó a disfrutar más del presente, a ser menos crítico conmigo mismo. A cambio, yo trataba de ser el mejor compañero posible, atento y comprensivo. Con el tiempo comenzamos a hablar de un futuro juntos. Ambos veníamos de contextos diferentes, yo de una familia trabajadora y pragmática, y ella de un hogar lleno de amor y alegría. Su familia era unida, algo que al principio me intimidó,
pero me esforcé por ganarme su respeto. Antes de casarnos, decidimos comprar una casa juntos, aunque yo había puesto todo el dinero. Fue un momento emocionante, lleno de planes y sueños compartidos. La casa estaba en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín. Clara estaba emocionada con la decoración, quería que cada rincón reflejara nuestra personalidad. La convivencia antes del matrimonio fue casi perfecta. Nos dividíamos las tareas, salíamos juntos los fines de semana y disfrutábamos de las cosas simples, como cocinar o ver películas. Hubo días en los que sentía que no podía pedir más a la vida. Un año después de casarnos, nació nuestra hija, Emilia. Fue el día más feliz de mi vida. Ser padre cambió mi perspectiva del mundo y me hizo más paciente y comprensivo. Clara y yo trabajamos como un equipo para criar a Emilia, asegurándonos de que tuviera una infancia feliz y llena de amor. A medida que Emilia creció, nuestra relación pareció fortalecerse aún más. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros trabajos y nos asegurábamos de dedicar tiempo a nuestra familia. Desde afuera, éramos la pareja perfecta. Sin embargo, como he aprendido desde entonces, las apariencias pueden ser engañosas. Con el paso de los años, nuestra rutina familiar se consolidó. Clara continuaba trabajando en marketing, mientras yo seguía en la consultora tecnológica. Emilia se había convertido en una adolescente brillante y llena de energía, reflejando lo mejor de ambos, mi seriedad y la inteligencia que había heredado de mí, junto con el carisma y la espontaneidad de su madre. Los días se deslizaban con una tranquilidad casi predecible. Me despertaba temprano, tomaba café mientras leía las noticias, y luego me dirigía a la oficina. Clara, por su parte, era más relajada en las mañanas. Se quedaba un poco más en la cama, revisando su celular o disfrutando de un rato de tranquilidad antes de que comenzara su jornada laboral. Por las tardes, siempre tratábamos de cenar juntos como familia. Era una tradición que instauramos cuando Emilia era pequeña y la habíamos mantenido. Clara y Emilia llenaban la mesa de risas y anécdotas, mientras yo me limitaba a escucharlas, feliz de tenerlas en mi vida. A pesar de que nuestra vida parecía perfecta, en el fondo había algo que no podía ignorar, un silencio incómodo que comenzaba a sentarse entre Clara y yo. No era que discutiéramos mucho o que hubiera tensión palpable, simplemente sentía que nuestras conversaciones eran cada vez más superficiales. Las largas charlas que solíamos tener en nuestros primeros años juntos se habían reducido a intercambios básicos sobre el trabajo, la escuela de Emilia y tareas del hogar. A veces me preguntaba si esto era normal en los matrimonios a largo plazo, pero rápidamente descartaba esos pensamientos. Clara siempre había sido una buena esposa, ¿verdad? Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Clara. Pasaba más tiempo en su celular, algo que al principio no me molestó. Era común que usara su teléfono para el trabajo, así que asumí que estaba ocupada con campañas o clientes difíciles. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención fue la manera en que, cada vez más seguido, se apartaba del grupo familiar para revisar su teléfono en privado. Hubo noches en las que, mientras yo veía una película con Emilia, Clara estaba en la cocina o en la terraza, enviando mensajes. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta lista: ¿es del trabajo? ¿Es una amiga que está pasando por algo complicado? O simplemente me sonreía y me decía: nada importante, no soy un hombre celoso. Siempre creí que la confianza era la base de una relación sólida, y Clara nunca me había dado motivos para dudar de ella. Pero esa desconfianza comenzó a crecer en mí como una espina difícil de ignorar. En paralelo, había algo más en su actitud que no cuadraba. Clara siempre había sido cariñosa, alguien que encontraba formas de demostrar su amor, ya fuera con pequeños gestos o palabras afectuosas. Pero en los últimos meses, esas muestras se habían vuelto menos frecuentes. No es que hubiera dejado de quererme, al menos eso creía yo. Pero su interés en mí parecía haber menguado, como si su atención estuviera en otra parte. Esto llegó a un punto crítico una noche de sábado. Clara y yo habíamos llevado a Emilia al cine para ver una película que ella había estado esperando por semanas. Fue una noche agradable, llena de risas y momentos familiares. Pero al llegar a casa, después de que Emilia se fue a su habitación, Clara me pidió que habláramos. Nunca olvidaré esa conversación. Clara se veía seria, casi nerviosa, algo poco común en ella. Me miró a los ojos y, con un tono firme pero vacilante, me dijo: Mateo, creo que deberíamos tomarnos un tiempo. La frase cayó como un balde de agua fría. Al principio, pensé que había escuchado mal. ¿Un tiempo? ¿Para qué? No éramos una pareja que discutiera constantemente. No había signos evidentes de problemas serios en nuestra relación. ¿Por qué querría ella separarse, aunque fuera temporalmente? Clara trató de explicarse. Dijo que sentía que llevábamos demasiado tiempo juntos, que tal vez habíamos caído en una monotonía que estaba afectando nuestra conexión. Aseguró que no era porque hubiera dejado de quererme, sino porque necesitaba tiempo para reencontrarse consigo misma.
Aunque sus palabras parecían razonables, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Es por el bien de nuestra relación, añadió. Necesitamos un respiro, Mateo. Para extrañarnos, para redescubrirnos. A pesar de mi confusión y dolor, acepté. No porque creyera que estaba bien, sino porque quería confiar en ella. Pensé que tal vez tenía razón y que un tiempo separados podría ayudarnos a fortalecer nuestra relación. Pero en el fondo, algo en mí sabía que esta decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa misma semana, me mudé a un pequeño apartamento que alquilé cerca de mi trabajo. Era un lugar sencillo, con una sala pequeña, una cocina modesta y un dormitorio. Aunque no era nada lujoso, me sentí extraño al estar solo después de tantos años compartiendo mi vida con Clara y Emilia. Lo que más me dolió fue la falta de comunicación con Emilia. La llamaba casi todos los días, pero sus respuestas eran cortas y distantes. Incluso llegué a preguntarle si estaba enojada conmigo, pero ella siempre lo negaba. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. En mi tiempo libre, trataba de distraerme con lecturas o proyectos personales. Pero, en realidad, mi mente siempre volvía a Clara. ¿Había fallado como esposo? ¿Había algo que pudiera haber hecho diferente? Estas preguntas me atormentaban día y noche. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a la madre de Clara esperándome en la entrada del edificio. Su rostro reflejaba enojo y decepción. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a regañarme, acusándome de haber engañado a su hija y destrozado a la familia. No entendía nada. Traté de calmarla, explicándole lo que había sucedido, pero fue evidente que Clara le había contado una versión completamente distinta de los hechos. Después de un rato, su tono cambió. Se disculpó y me dijo que no sabía a quién creer, pero que quería hablar con Clara para aclararlo todo. Esa noche, decidí que ya era hora de descubrir qué estaba pasando realmente. Si Clara estaba mintiendo a su familia, había algo más detrás de todo esto. La madre de Clara, a pesar de su fuerte carácter, era una mujer justa y directa. Después de nuestra conversación, me prometió que hablaría con Clara para obtener respuestas claras. En el fondo, sabía que esa sería una tarea difícil. Clara era muy convincente cuando quería. Al día siguiente, la señora llamó a su hija y le pidió que fueran a su casa. Usó una excusa convincente, un asunto familiar importante que necesitaba discutir en privado. Clara aceptó sin cuestionar mucho, dejando la casa sola con Emilia. Esta fue mi oportunidad. Apenas supe que Clara estaba en camino a casa de su madre, me dirigí a nuestra antigua vivienda. Al llegar, respiré profundamente antes de tocar el timbre. Mi sorpresa fue que Emilia abrió la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Me dolió, pero sabía que tenía que mantener la calma. Necesito hablar contigo, Emilia. Hay cosas que no sabes y es importante que escuches mi versión, dije con seriedad. Por un momento, pareció dudar. Luego, con un suspiro, me dejó entrar. Nos sentamos en el sofá y ella cruzó los brazos como si estuviera preparándose para una confrontación. Le expliqué todo, como Clara había pedido un tiempo, las razones que me dio y cómo terminé en un apartamento pequeño, alejado de mi familia. También le hablé de su abuela y de lo que me había dicho. Emilia me escuchó en silencio, pero su expresión cambió gradualmente, de enojo a incredulidad. Papá, mamá dijo que tú. ¿Qué dijo?, pregunté. Que tenías otra mujer. Que la habías traicionado y por eso decidió que te fueras, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Clara no solo había distorsionado la verdad, sino que había usado a nuestra hija para justificar sus acciones. Tomé las manos de Emilia y la miré a los ojos. Emilia, eso no es cierto. Nunca le he sido infiel a tu madre. Yo la amo, siempre la he amado. Si me fui, fue porque ella me pidió un tiempo. No porque hiciera algo malo. Por primera vez en semanas, vi un atisbo de duda en su mirada. Emilia sabía que yo no era el tipo de persona que mentía o que traicionaba la confianza de alguien. Entonces, ¿por qué mamá diría eso?, preguntó. Eso es lo que quiero averiguar, respondí con firmeza. Pero necesitaba su ayuda. Emilia aceptó ayudarme, aunque no fue fácil para ella. Estaba dividida entre su lealtad hacia su madre y su cariño hacia mí. Le expliqué que no quería ponerla en una posición incómoda, pero que era importante descubrir la verdad. Decidimos que la mejor forma de hacerlo era instalando cámaras en la casa. Fue Emilia quien sugirió que las colocáramos en el dormitorio de Clara, ya que era el lugar donde probablemente sucederían cosas que no queríamos imaginar. Aunque la idea me revolvía el estómago, sabía que era necesario. Regresé más tarde esa noche, y Emilia se comportó como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, yo me preparaba para la siguiente etapa. Había colocado cámaras discretas en el dormitorio de Clara y en las áreas comunes mientras ella estaba fuera.
No me sentía orgulloso de tomar esa medida, pero necesitaba pruebas concretas. Emilia, por su parte, fue mi cómplice. Estábamos de acuerdo en que ella encontraría una excusa para salir de la casa al día siguiente, dándome la libertad para que yo observara lo que ocurría. La mañana llegó rápidamente. Emilia se despidió de Clara con un beso en la mejilla y una excusa bien ensayada sobre estudiar con una amiga. Clara no mostró ninguna sospecha. Yo, por mi parte, me había escondido dentro de la casa, esperando que los eventos se desarrollaran. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. No reconocí al hombre que salió del vehículo, pero mi cuerpo se tensó mientras lo veía acercarse a la puerta principal. Al principio pensé que podría ser un amigo o un compañero de trabajo de Clara, pero al ver su actitud decidí estar alerta. Clara abrió la puerta con una sonrisa que no le había visto en meses. Él entró sin dudar, y mi mundo se derrumbó. Todo el peso de mis sospechas cayó sobre mí como una avalancha. Decidí esperar. Necesitaba pruebas más contundentes antes de confrontarla. Los vi conversar en la sala durante unos minutos. En los últimos meses, subieron juntos al dormitorio. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mi mente se llenó de imágenes de lo que podría estar ocurriendo, pero me obligué a mantenerme firme. No podía arruinar todo en un arranque de emociones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, subí las escaleras en silencio. Abrí la puerta del dormitorio sin previo aviso. La escena frente a mí era exactamente lo que temía. Clara y el hombre estaban juntos, tomados por sorpresa. Gritaron cuando me vieron, apresurándose a cubrirse. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, gritó Clara, claramente en pánico. Yo no dije nada al principio. Miré a los dos con una calma que me sorprendió. Sabía que tenía la ventaja. Creo que la pregunta es, ¿qué demonios estás haciendo tú?, respondí finalmente. Mi voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de enojo. El hombre, sin siquiera mirarme, se vistió rápidamente y salió de la habitación, murmurando una disculpa apresurada. No intenté detenerlo, no era él quien me interesaba, al menos por el momento. Clara comenzó a llorar. Sus palabras eran un revoltijo de excusas, súplicas y autocompasión. No quería hacerte daño, no quería que esto pasara, repetía una y otra vez, pero yo ya no escuchaba. No podía. Todo lo que había construido con ella, los años juntos, la familia que creamos, se desmoronaba frente a mí. No quiero oír tus excusas, Clara. Lo que hiciste no tiene justificación. Me di la vuelta y salí de la casa. No sabía dónde iba, pero necesitaba alejarme. Detrás de mí, Clara seguía llorando y suplicando, pero no miré atrás. Dejé la casa sin rumbo fijo, con el peso de lo que había descubierto aplastándome el pecho. Mientras caminaba, mi mente se llenaba de recuerdos, nuestras risas en los días buenos, las promesas que hicimos frente al altar, el nacimiento de Emilia. Cada uno de esos momentos se sentía como un cuchillo clavándose en mí. Finalmente, decidí llamar a Emilia. Ella contestó al tercer timbre. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con una mezcla de preocupación y temor. Le expliqué lo que había sucedido, tratando de omitir los detalles más dolorosos. Emilia se quedó en silencio, y por un momento temí que no me creyera. Pero luego suspiró profundamente. Sabía que algo no estaba bien con mamá, pero no quería aceptarlo, dijo finalmente. Le pedí que se quedara con su amiga por un tiempo y que no volviera a la casa hasta que yo lo decidiera. Emilia estuvo de acuerdo, aunque pude notar la tristeza en su voz. Sabía que no podía quedarme callado respecto a lo que había pasado, especialmente después de la conversación con mi suegra días antes. Esa misma tarde, me dirigí a su casa. Ella me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin rodeos, le conté todo. Le hablé del hombre que había traído a nuestra casa, de cómo los enfrenté, de la traición de Clara. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de mi suegra cambiaba de incredulidad a decepción y luego a enojo. Mi suegra prometió hablar con su esposo y con Emilia para apoyarnos en lo que viniera. Al día siguiente, contacté a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Quería que todo se manejara de la manera más rápida y limpia posible. Le exigí a Clara que abandonara la casa, ya que yo la había comprado y sostenido financieramente durante años. Además, pedí la custodia compartida de Emilia, aunque sabía que ella ya era lo suficientemente mayor para decidir con quién quería estar. Clara, aún en estado de negación, firmó los papeles unos días después. No lo hizo sin antes tratar de convencerme de que lo reconsiderara, pero no hubo espacio para ello. Sus lágrimas no significaron nada para mí en ese momento. Había tomado mi decisión. La familia de Clara, fiel a sus creencias, también le dio la espalda. Sus padres, profundamente decepcionados, no quisieron recibirla en su casa.
Clara se vio obligada a alquilar un pequeño apartamento con lo poco que le quedaba de sus ahorros. Aunque me llegaban mensajes constantes de su parte, rogándome por otra oportunidad, nunca respondí. No quería alimentar falsas esperanzas ni abrir viejas heridas. La casa, ahora completamente mía, se convirtió en un lugar para empezar de nuevo. Emilia y yo trabajamos juntos para redecorarla, deshaciéndonos de todo lo que nos recordara a Clara. Aunque el proceso fue doloroso, también fue terapéutico, los días comenzaron a estabilizarse en una rutina más tranquila. Emilia y yo estábamos reconstruyendo nuestra vida, mientras Clara parecía haberse resignado a su nueva realidad. Sin embargo, una tarde recibí un mensaje inesperado de ella. Me comentó que el hombre con el que me había estado engañando tenía esposa. Al principio no me interesaba, pero después de pensarlo, le pedí más información. Clara me proporcionó el nombre de la esposa del hombre y, con un poco de investigación, logré encontrar su número. No fue una conversación fácil de iniciar, pero sabía que era lo correcto, le conté todo, con delicadeza pero sin omitir los detalles importantes. Al principio, ella estuvo incrédula, pero cuando le envié las pruebas que tenía, incluyendo los videos que grabé aquella noche, su voz cambió. Me sentí mal por ella, pero también sabía que ahora tenía las herramientas para tomar una decisión informada. Días después, recibí un mensaje de la esposa del amante. Me contó que lo había confrontado y que él, incapaz de sostener sus mentiras, terminó confesando todo. Ella lo había echado de la casa, dejándolo sin hogar ni recursos. Me comentó que él no trabajaba, ya que ella era quien ganaba el dinero para sus gastos. Saber que se había hecho justicia me dio un extraño sentido de cierre. El hombre que había destrozado mi matrimonio ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos, y yo había jugado un papel en desenmascararlo. Clara, por otro lado, seguía intentando enmendar lo irreparable. Me enviaba mensajes cada semana, a veces rogando por otra oportunidad, a veces simplemente disculpándose. Pero yo no respondía. No había espacio para ella en la nueva vida que estaba construyendo. Su situación económica se deterioró rápidamente. Los ahorros que tenía se agotaron y, con el repudio de su familia, sus opciones eran limitadas. Aunque me compadecía de ella como ser humano, sabía que debía mantenerme firme en mi decisión de dejarla atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Sin duda, este es el mejor regalo de Navidad que pude tener.